En nuestro municipio hay lugares que no conocemos y que están llenos de historias y de vidas por contar. Viboral Televisión presenta para todos los carmelitanos Retratos de mi Tierra, un espacio para valorar lo que tenemos. En homenaje a nuestro poeta carmelitano, José Manuel Arango, con reconocimiento nacional, con gran aporte a la poesía nacional, Retratos de mi Tierra, a partir de este momento realiza un compendio de algunas de las versiones también, algunos de los testimonios de sus conocedores, amigos cercanos, en esta vida poética de escritor y poeta José Manuel Arango, con sus aportes a la vida literaria, a la vida poética de la nación. Bienvenidos. La casa que reduce la noche a límites y la hace llevadera, cuando el rugido de una bestia en el sueño, o las palabras que, sin sentido, despiertan con todo ese extraño temor, surgen como restos de una oscura lengua que desvela el origen y la amenaza. El techo que cubría un fuego manso arderá, y entonces nada habrá seguro, y será necesario de nuevo cavar, hacer. En homenaje a uno de los maestros de la poesía carmelitana, Retratos de mi Tierra dedica ese espacio comunitario a la conmemoración de la vida y obra del poeta, traductor, filósofo y ensayista colombiano José Manuel Arango, nacido en el Carmen de Viboral el 5 de octubre de 1937 y fallecido en Medellín el 5 de abril de 2002. Profesor de lógica simbólica durante más de 20 años en la Universidad de Antioquia. En el decenio de los años 60 residió en los Estados Unidos, donde terminó su maestría en filosofía y pudo contemporizar con los principales movimientos poéticos contestatarios de ese momento, con obras de imagismo y contracultura hippie. Sin embargo, su poesía buscó raíces más hondas, desde la tradición clásica e hispanoamericana, pasando por la mejor poética anglosajona e incluso del Lejano Oriente. Fue profesor de lógica simbólica en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Antioquia durante casi 3 décadas, cofundador y coeditor de revistas de gran prestigio como Aquarimántima, desde 1973 hasta 1982, Revista Poesía, desde 1986 a 1989, Imago de Copacabana y la Revista Deshonra, desde 1996 hasta 2002. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía por reconocimiento de la Universidad de Antioquia de 1988 y otras distinciones a su vida y obra por parte del alma mater de los antioqueños. Guayacán. Alabo su manera de florecer, desnudo, sin una hoja. Las flores amarillas se apagan sin sonido sobre el asfalto. Después quedará solo contra el muro de piedra, su tronco renegrido. Muchos poetas extranjeros tuvieron siempre en su obra una profunda ascendencia espiritual y estilística. De ellos y muchos otros escritores, realizó apreciadas traducciones al español en Colombia. Sus poemas han sido igualmente vertidos al inglés, alemán, italiano y portugués. Y en la actualidad su reputación entre las nuevas generaciones alcanza cada vez mayor reconocimiento e influencia. Bueno, la biografía realmente es una autobiografía tomada de un libro de poemas póstumos que se llama La Tierra de Nadie del Sueño. Dice: nací en 1937 en el Carmen de Viboral, un pueblo del departamento de Antioquia, en el noroccidente colombiano. Tuve una niñez campesina. Mi abuelo materno era agricultor y me llevaba a acompañarlo en las labores del campo, la siembra, la cosecha, el arneado y trojeado del maíz que vendíamos los domingos. Yo jugaba a ayudarle en la plaza del pueblo. Una vez terminados los estudios secundarios me fui para Tunja, una pequeña ciudad de ambiente colonial todavía, situada en el altiplano que fue asiento de la cultura muisca. El altiplano es una tierra de lagunas.
Por el tipo racial que predomina, por las costumbres, por el paisaje, uno puede resentir, a pesar de la pérdida completa de la lengua, los mitos indígenas. La primera pareja viene del agua. Una mujer sale de una laguna con un niño de la mano. El niño crece, cohabitan y crían a los primeros hombres. Después, convertidos en serpientes, vuelven a la laguna. Otro mito muy delicado, comparable al mito griego de Caronte, dice que las almas de los muertos se van al otro mundo en barcas de telaraña. En Tunja, en la Universidad Pedagógica de Colombia, estudié filosofía. Allí me casé y allí nacieron mis 2 hijos mayores. En los años 60 hice una maestría en literatura y filosofía en la pequeña universidad estadounidense de West Virginia, donde enseñé español para costearme los estudios. Era el tiempo de la guerra de Vietnam, de la desobediencia hippie, de la agitación contestataria en las universidades. Era sobre todo un tiempo de auge y florecimiento de la poesía norteamericana. Más que el movimiento beat, me atrajo otra corriente menos ruidosa, la que podríamos llamar neoimaginista, porque reconocía por maestros a Poe, a Wallace Stevens, a William Carlos Williams. Los neoimaginistas admiraban y traducían a los grandes poetas españoles e hispanoamericanos del siglo, los mismos en los que uno se había nutrido desde la adolescencia: Machado, Vallejo, Juan Ramón, Neruda. De hecho, una de las antologías más conocidas en los Estados Unidos por aquella época tenía por título Naked Poetry, un título que se apoyaba en un verso de Juan Ramón Jiménez. Estas transfusiones, más que traducciones, son seguramente fecundas. La poesía donante es transformada y asimilada, y el resultado es un diálogo enriquecedor. En las últimas décadas, me parece, la poesía hispanoamericana ha recibido a su vez un influjo benéfico de la norteamericana. También en los 60 milité durante un tiempo en el Partido Comunista Colombiano. Estábamos en los comienzos de la Revolución Cubana, queríamos tanto la revolución, sentíamos que era necesario ayudar contra la injusticia patente. Sin embargo, nunca fui marxista ortodoxo, y en mi trabajo con los estudiantes de filosofía he preferido las preguntas a los dogmas. Después de los 30 años volví a mi región y aquí he pasado la mayor parte de mi vida como docente en la Universidad de Antioquia. Ahora estoy jubilado y sobrevivo en Medellín, donde 3 o 4 amigos publicamos la revista de poesía de Sora. Eso fue antes de su muerte, obviamente. Se destacan sus escritos por llevar una poesía rigurosa y elaborada. En sus primeros libros su temática se centró en el erotismo, castidad y amor, considerado uno de los precursores de una poesía erótica de alto aliento, no frecuentada en Colombia, con tanta intensidad, y escribe sobre su vida y aporte literario Fernando Ayala Poveda. Su exploración metafísica no cae en la gratuidad. Aproxima al hombre frente a los interrogantes de la noche, madre nodriza de la muerte, el recuerdo, lo nocturnal del alma humana. Se emparenta aquí con Novalis. Su lírica breve tiene un universo por construir con ahínco. A él lo han caracterizado más bien como un poeta muy cercano, muy sencillo, un poeta de muy pocas palabras. Yo diría que su lenguaje es más bien contundente. Siempre recuerdo el título de un artículo que publicó un profesor de la Universidad de Antioquia en el Colombiano, por ahí, en la década del 90, cuando apareció, creo que fue en el 95 o 96, cuando apareció Montañas, y escribió, el título decía, La palabra exacta de José Manuel Arango. Es una palabra. Es que en los poemas de José Manuel uno dice, no falta ni sobra nada. Yo soy fascinada cuando viene gente aquí al Carmen y les enseño, les muestro la calle de la cerámica.
Y yo les leo los poemas que están allí, me fascinan. Es que, por ejemplo, ese poema Paraíso, que dice, infancia vuelta a encontrar al morder esa fruta en su sabor olvidado. Eso es de una hermosura. Lo mismo el del girasol, que traté como de buscarlo por aquí, el de las, cuando dicen la mansa familiaridad de las calles, la sombra de un árbol, bueno, no me lo sé de memoria porque no, pero me fascina leérselo a la gente, a los que vienen aquí. También este poema me encanta, que es el del camino. Es de una profundidad, dice, no hay camino, dijo el maestro, y si acaso hubiera un camino, nadie podría hallarlo. Y si alguien por ventura lo hallara, no podría enseñarlo a otro. En sus poemas, él se muestra también como el filósofo que era por formación, porque pues, él realmente estudió filosofía y letras, después hizo ya su maestría en Estados Unidos, por eso fue un gran conocedor del inglés, y él estudió allá en Estados Unidos, y que incluso se aventuró a traducir a poetas como Emily Dickinson o Walt Whitman, no sé, algún otro poeta. No soy una experta pues, ni en José Manuel ni en la biografía, pues solo lo que me llegaba a mí de oídas y dada la cercanía con la familia, que era inevitable uno conocer a José Manuel, saber de él, que le gustara la poesía, acercarse a ella. Sí, como le digo, después de pasar por el seminario, básicamente la carrera de filosofía la terminó en la Universidad de Pedagógica de Tunja y en la Universidad de Antioquia. ¿Qué más que ser profesor de tiempo completo por tantos años de la Universidad de Antioquia, para ser conocido en todos los círculos académicos de Medellín, en los círculos literarios, como cofundador de varias revistas, por ejemplo la revista de Sora, El Malpensante. Es decir, él era reconocido y difundido en todos los círculos literarios y académicos de Medellín, en toda la cultura, en las José Manuel Arango no solamente en Medellín, sino trascendió a círculos literarios de varias ciudades, como en Bogotá, por ejemplo, en el Caro y Cuervo, donde yo recuerdo recitales de él con María Mercedes Carranza, que lo admiraba mucho también. Y aquí en el Carmen, a mí me gusta mucho hablar de lo que lo conocí aquí en el Carmen, con sus videos y su presencia viva, cuando convocaba hasta gente de Medellín y de otras partes a los actos que había aquí en el Carmen. Sin embargo, la pregunta suya pues más que todo a nivel nacional o tal vez internacional. No hablemos de tanto de los estudios de él, porque entre otras cosas pues no conozco, sino que yo creo que esas traducciones de los autores americanos y de otras latitudes, de esos poetas, eso fue lo que más le formó esa poesía tan precisa, esa poesía tan sustancial, tan filosófica y tan musical. Eso se fue nutriendo de todos esos poetas y a fe que es muy reconocida esa poesía
no porque hubiera traducido a premios Nobel, ni mucho menos. Esos poetas que él tradujo no eran tan importantes en sus países, como decir, galardonados y que tuvieran reconocimiento a nivel internacional. Pero él sí le sacó jugo a todas esas lecturas y llegó a ser considerado como uno de los poetas jóvenes de más futuro universalmente, digámoslo así, por todas las, fue reconocido hombre, varios libros de antologías, no solamente en Colombia, sino en otros países, lo incluyen como uno de los grandes poetas del mundo, que para el Carmen es un honor. Viboral Televisión, primer canal comunitario en Colombia en llevarte televisión en alta definición. Una nueva forma de sentir y ya está en el Carmen de Viboral. Conoce la televisión en alta definición de Viboral Televisión en varios negocios del parque principal. La televisión en HD ya está aquí. Viboral Televisión, para vernos. ¿Quiere saber cuánto vale su propiedad o arriendo de su casa o apartamento? En Misiones, Inmobiliaria del Oriente encuentra esto y más, con desarrollo de proyectos inmobiliarios, con comercialización de proyectos parcelarios, desarrollo y comercialización de proyectos de vivienda, trámites urbanísticos, avalúos urbanos y rurales, diseños estructurales, elaboración de contratos comerciales y asesoría laborales. Ubíquenos frente al Banco Agrario. Teléfono 566-7292. Celular 311-305-1788. Atendido por Libardo Montoya, su asesor inmobiliario de confianza. La lingüista carmelitana y académica de las letras Amanda Betancourt realizó la traducción del alemán al español de la entrevista realizada por Piero Salavé en una visita hecha a la ciudad de Medellín. Es muy interesante saber que la trascendencia o la resonancia del poeta José Manuel Arango no se ha circunscrito al país, solamente no ha sido únicamente de carácter nacional, sino también de carácter internacional. En alguna ocasión lo invitaron a él a Venezuela a compartir la poesía, en otra muy particularmente me quiero referir como a la referencia que ha tenido también en escritores de habla alemana. Por ejemplo, a la familia le llegó una publicación, ya cuando José Manuel había muerto, en el 2004, de un escritor joven italiano-alemán que vive en Múnich. Y este escritor era un apasionado de la obra de José Manuel. Esta revista llegó aquí a la sala de lectura José Manuel Arango y en su momento la persona que dirigía esta sala, la profesora María Cecilia, me había dicho que si yo quería encargarme de traducir ese artículo, pues trabajo que en realidad yo realicé con mucho gusto y todavía lo estoy puliendo porque el escritor Luis Hernando Vargas está en este momento realizando una investigación, un trabajo muy grande que es el de la publicación de la obra completa de Arango. Creo que es una edición crítica lo que él está haciendo, es un trabajo muy completo. Y a él le mostraron esta traducción, le gustó mucho y me dijo pues, que si quería para publicarla en esa obra suya. A mí me gustaría leer siquiera el primer párrafo donde el escritor Piero Salavé, tiene un nombre italiano, pero es un gran conocedor del alemán, es una persona que escribe en alemán, en italiano y en español. Él es traductor del español al alemán y en los demás idiomas también se defiende mucho.
El artículo que él escribió sobre José Manuel Arango lo publicaron, como dije antes, en el 2004, 2 años después de la muerte de José Manuel. Por eso él hace mención aquí en ese párrafo. El artículo fue escrito en alemán en la revista Akzente. Es una revista en la que se publican trabajos de algunos escritores más bien jóvenes en Alemania. Es una publicación que se realiza en Múnich. El artículo se llama Evocación o Memoria o Recuerdo de José Manuel Arango. Y aquí cito directamente al autor Piero Salavé. Él dice: han pasado 2 años desde que conocí a José Manuel Arango y 1 después de su muerte. O sea, él se encontró, y en ese momento publicaron el artículo. Nos habíamos citado en un bar de Medellín para hablar sobre la traducción de sus poesías al italiano. Era un día de mayo, como tantos otros días del año, pues en el trópico siempre es primavera o invierno. A los europeos siempre les llama la atención que aquí no tengamos estaciones y les parece como inconcebible que el tiempo no varíe como les ocurre a ellos. Una entrevista tal vez algo rara por tratarse de textos, sobre todo poemas, con sus ambigüedades y malentendidos, cuyas versiones futuras debían ser autorizadas. Él quería pues que José Manuel lo autorizara para hacer alguna versión. Pero yo estaba enamorado de aquellos versos que me volvían a los gustos remotos de unos países maravillosos y quería llegar a conocer a su autor. Se me había otorgado una gracia especial. Las voces y los textos que yo conocía concordaban con el magro y transparente rostro, el cuerpo frágil y los ademanes dignos. Así caracteriza él a José Manuel. Quien había escrito tales historias no podía tener otro aspecto, pensaba yo. Me sorprendió que todavía hubiera poetas que, como José Manuel, esto es muy importante para entender cómo a través de la obra de él se descubre quién era realmente este escritor. Entonces dice: me sorprendió que todavía hubiera poetas que, como José Manuel, entendieran la poesía como forma de vida y no como mero engreimiento. Nada en su apariencia ni en el tono de su voz revelaba ambición, prepotencia, autoridad. Y él hace como una observación, dice: después de 30 años como autor reconocido, se hubiera podido permitir un cierto orgullo. Y sin embargo, él siempre fue la persona que todos conocimos, sencilla, muy cercana. Al contrario, a él lo caracterizaban la fragilidad, la inseguridad y una tímida suavidad. Aquel, y aquí cita un verso, reconociéndonos en sus maneras de náufrago, que él había descrito en su cantiga de amigo. Y finaliza este párrafo diciendo: se había dado en él la circunstancia de que, pues, la circunstancia o el hecho bien raro de que un buen poeta pudiera incluso llegar a ser un gran hombre. Con esto nos dice muchísimo. La traducción continúa aquí. Es muy interesante también un aspecto en el que hubo como una especie de malentendido. Comentaron algo sobre una figura que él utiliza en su libro Montañas, cuando habla del parpadeo del jaguar. Y me voy a permitir leer lo que escribe sobre esto. Dice: parpadeo. A esa palabra tengo que agradecerle una pequeña inspiración. Recuerdo cuánto se sorprendió Arango cuando le expliqué que en italiano no existe una palabra para parpadeo. Días después, durante la tarde del encuentro, les contaba a sus amigos, lleno de asombro, que en italiano no se podía decir parpadeo. Y explíquelo aquí: el parpadeo es una metáfora para el brillo del relámpago que en la oscuridad de repente ilumina el contorno de las montañas. Él se rió entre asombrado y divertido a raíz de aquella absurda carencia de la lengua italiana.
Sus amigos se le unieron para celebrar y llenaron sus copas de aguardiente. Yo, por el contrario, guardé silencio en mi orgullo cosmopolita, o sea, él estaba como fastidiado por esta circunstancia. El asombro ingenuo de Arango y su candidez me irritaron. No correspondían a la idea que yo me había hecho de él desde nuestro primer encuentro. En aquel hombre que me invitaba con ojos demoníacos a la bebida y a la risa, yo no reconocía más al poeta de entonces. Pero dice luego, solo meses más tarde llegué a comprender que aquel malestar había sido una iluminación, como nos debe ilustrar cada malentendido. Se me había revelado que había andado por Colombia con ideas y preguntas falsas, él había venido a este país, que mi nostalgia por el sabor de aquellas tierras maravillosas acabadas de descubrir, o sea, estos países, era solo un objeto sentimental, mercancía, lo dice él, que yo, para entender la poesía de Arango, debía experimentar primero el dolor de mi otro yo, de mi alteridad, dice él. Todas las palabras de las lenguas que yo había aprendido, porque él sabe muchas lenguas, en tantos viajes no bastaban para añadir a la plenitud de la lengua propia de aquel país tan maravilloso y aciago a la vez. Nunca, y aquí termina, nunca antes había envidiado a alguien que hubiera pasado toda su vida en su lugar nativo. José Manuel, que en su vida había recorrido tan pocos países, era mucho más recorrido, mucho más avanzado que yo. Se destaca entre sus familiares, amigos y conocidos las letras, pausa y ritmo opuesto a sus poemas, a su efímera palabra, representada en todas sus obras compuestas de poemas cortos que recogen, de un lado, un enorme acervo cultural y de otro, una sensibilidad que se expresa en monólogos y en alusiones herméticas. Son de trascendencia enorme, son de trascendencia universal. No lo digo yo. Obvio que yo hablo algo porque he leído algo sobre él. No los he leído todos, no voy a decir, ni los entiendo todos, sino que con alguna frecuencia, como lo digo, leo a José Manuel. Y oigo o leo mucho comentario de gente que sí ha profundizado en sus escritos y lo tienen como un poeta de envergadura universal. No es un poeta local, no es un poeta del común, es un poeta especial, un poeta encumbrado por su aporte, por su originalidad. Con razón, diría yo, se nutrió tal vez de pronto de Fernando González, el filósofo, de otra parte, de pronto de Gonzalo Arango, no sé, y como le decía ahora, de todos esos poetas universales que le hicieron inspirar una poesía de alto vuelo, que no va a pasar no va a pasar de moda, porque cuando se tiene profundidad y belleza al mismo tiempo, y concisión y exactitud en esos poemas, eso va a trascender y va a permanecer la imagen del Carmen a nivel mundial, porque siempre en toda antología, en toda biografía se va a decir José Manuel Arango Pérez, nacido en el Carmen de Viboral. Eso es un motivo pues de mucha satisfacción y es un motivo para que conmemoremos todas las fechas que hay, pero una conmemoración que sea fructífera, que incremente la lectura más y más de nuestro poeta. Se destacan entre sus múltiples obras Este lugar de la noche, 1973,
Signos, 1978. Cantiga, 1987. Poemas escogidos, colección de autores antioqueños de 1988. Poemas, 1991. La sombra de la mano en el muro, editorial de la Universidad de Antioquia, 1992. Tres poetas norteamericanos, traducciones de Whitman, Dickinson y Williams en 1993. En mi flor me he escondido, traducciones de Emily Dickinson en 1994. Montañas, 1995. Poemas reunidos, editorial Norma en 1997. En la tierra de nadie del sueño, homenaje póstumo en el año de su fallecimiento 2002. ¿Cómo fue mi relación con el poeta José Manuel Arango? Estaba yo de docente en mi alma mater de Antioquia, la universidad, cuando José Manuel también lo era. Oí el ruido, el estrépito de que un filósofo de alta envergadura, docente universitario muy apreciado además por su pedagogía, había logrado el Premio Nacional de Poesía, año 1988. Fue para mi sorpresa saber que un filósofo llegara poeta. Es de común entendimiento que la mayoría de los poetas pues tienen su vena filosófica, pero no es tan sencillo entender que un filósofo lacónico, racionalista, pragmático, llegue a ser poeta. Después, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando en el año 89 conocí a mi esposa aquí presente y su familia, sus sobrinos, sus hermanos, y me hablaron de que José Manuel vendría al Carmen de Iboral a presentar sus libros. Entonces tuve el honor, la dicha de compartir con él en la misma mesa, una persona de escasas palabras pero profundísimas, ameno en la conversación y extremadamente sencillo. Lo más elogioso en él es eso, una persona de una sencillez inaudita para los méritos que ya tenía, méritos de tal magnitud que cuando yo consultaba de diccionarios internacionales de poetas aparecía el nombre de José Manuel Arango, y precisamente mencionaban que era una poesía lacónica, algo erótica, y aquí acabo de ver un poema erótico de él, poema erótico pero profundo y filosófico a la vez, sencillo y hermoso. Dice: la diosa negra. Todos estos días lo ha acompañado el gesto de la muchacha, el gesto predado en un rincón del parque, y se ha demorado en él y se ha nutrido de él. La muchacha, quizás sin saber que alguien la veía, o tal vez sabiendo y gozándose de ser vista por algún otro, se levanta la falda y deja el muslo al descubierto, y coge la mano de su amigo y la lleva para que palpe. Todos estos días ha sentido en las yemas la piel de un muslo de muchacha, y ha visto una y otra vez la bella acechanza de aquel gesto, y el brillo en los ojos del que la vida toca para usarlo o para herirlo, para perderlo. Sí, tocaré, pero todos esos muertos rondando, sus sombras oscurecen los vanos de las puertas, son una algarabía silenciosa. Te desnudas y ellos te miran, todas esas calaveras mirando, te rodean, se apiñan en torno tuyo. Alzo la mano para acariciarte y los muertos acuden, manotean sobre tus pechos. Pongo mi mano en tu cintura y ya debajo de la mía hay otra mano. Tantos muertos, ¿y qué hacen aquí? ¿Quién los ha invitado? Lecturas ellas declamadas y pronunciadas en la conmemoración de su aniversario en Vino al Arte. Establecimiento que quiere estimular la lectura y la cercanía con este tipo de obras de autores carmelitanos que, como José Manuel Arango, han ayudado a darle reconocimiento a su patria chica y cuna natural. Nunca antes había envidiado a alguien que hubiera pasado toda su vida en su lugar nativo y que José Manuel, siendo tan poco recorrido o habiendo visitado tan pocos países, fuera mucho más universal, pues pudiera traducirse ahí que él. Bueno, y espérate, aquí dice: toda su vida Arango permaneció fiel a las siempre verdes montañas antioqueñas. No dice exactamente el Carmen, pero sí a su
tierra nativa. Dice, de aquella región de Colombia donde nacen 2 de las 3 más nombradas. Su primer libro, Este lugar de la noche, le canta al terruño aún habitado por míticas deidades. Entonces aparece aquí, y en la algarabía de los vendedores de fruta, olvidados dioses hablan. Allí, por ejemplo. Todo en sus primeros poemas conduce a lo inabordable del primitivo lenguaje de la racionalidad humana. A ver, bueno, dice, este vuelco hacia una poesía concreta de cuño rilkeano, de Rilke, un poeta alemán, se advierte ya en signos. Bueno, dice, en montañas fluyen paisaje y poeta desprendidos de pretensiones místico-herméticas, en fin, bueno. Dice, las montañas, casi olvidadas, aquí cita a José Manuel, casi olvidadas de tan familiares, casi invisibles de tan vistas. Sí, yo pues no sabría mucho, pero realmente al leer los poemas de José Manuel, uno encuentra que él habla es del medio que lo circunda. Uno dice, cuando le acaricio el lomo a mi perro, cuando habla de los pájaros, inclusive este nombre, yo no he podido confirmar aquí sí, cuáles son los querqueses que él menciona tanto. Yo no he podido saber cuáles son, porque él hablando de su infancia se refiere a esos pájaros, a esos pajaritos pues, de esta región. Y bueno, ahora también viene a cuento la famosa imagen del espantapájaros que a alguien se le ocurrió traer para esta sala de lectura José Manuel Arango, que su abuelo, él cuenta en alguna de las entrevistas que le han hecho, que su abuelo lo disfrazaba, lo llevaba mucho al campo, por eso él conoció tanto su terruño, estuvo tan familiarizado con las cosas del campo, de la tierra. Él dice que el Carmen de Viboral, sí, él sí lo dice claramente, que el Carmen de Viboral en la época en que éramos niños, y yo digo éramos porque él era ligeramente mayor que yo, éramos niños, el Carmen de Viboral era una aldea, un pueblo pequeñito, y que a él le gustaba mucho acompañar a su abuelo al campo, y que su abuelo lo disfrazaba de espantapájaros. Nosotros sabemos que a los campesinos les ha gustado utilizar esa figura para ahuyentar a los animales, a los pájaros o a las aves que destruyen algunos cultivos. Y aquí tenemos esa figura del espantapájaros. Viboral Televisión, primer canal comunitario en Colombia en llevarte televisión en alta definición. Una nueva forma de sentir y ya está en el Carmen de Viboral. Conoce la televisión en alta definición de Viboral Televisión en varios negocios del parque principal. La televisión en HD ya está aquí. Viboral Televisión, para vernos. ¿Quiere saber cuánto vale su propiedad o arriendo de su casa o apartamento? En Misiones, Inmobiliaria del Oriente encuentra esto y más, con desarrollo de proyectos inmobiliarios, con comercialización de proyectos parcelarios, desarrollo y comercialización de proyectos de vivienda, trámites urbanísticos, avalúos urbanos y rurales, diseños estructurales, elaboración de contratos comerciales y asesoría laborales. Ubíquenos frente al Banco Agrario. Teléfono 566-7292. Celular 311-305-1788. Atendido por Libardo Montoya, su asesor inmobiliario de confianza. Cuando vino a fijar su residencia por 3 años, que me tocó ser su vecino en el barrio El Edén, me lo imagino en este momento, o lo recordaría, mirando las montañas del pueblo, atravesando, como digo en el escrito de Noti Carmen, acariciando el lomo de su perro, inspirando su libro Montañas, sus recuerdos de la infancia. Hay muchos poemas que hablan de su infancia en el Carmen, de su padre hay varios poemas, de su hermana Gloria,
de las calles de su pueblo, todos esos recuerdos de su infancia, el trabajo de los artesanos en las fábricas, ese recorrido por los senderos de la arcilla, de los rostros blancos, hasta el punto de que lo llamamos el poeta, pues, digamos, del pueblo blanco, que es el Carmen, del pueblo de la cerámica blanca, de arcilla blanca. Y él todo eso lo va reflejando en sus poemas y lo va profundizando y le va dando una universalidad cultural y una imagen a nuestra artesanía, que nosotros hablamos para la mesa del rey. No es en vano que lo decimos, porque ustedes saben que ahora en la Cumbre de las Américas, las vajillas del Carmen. Cuando vino el rey de España, las vajillas del Carmen. O sea que el Carmen sigue con esa tradición de artesano. Y era un artesano de la palabra José Manuel. Era minucioso, era preciso y no era con mucha estridencia, era muy musical. Usted para hablar de un tema violento, por decir algo, en su poesía nos lo relataba con una tranquilidad, con unas palabras cadenciosas y sin estridencias. Uno recorre la calle de la Cerámica y hay 3 poemas alusivos al Carmen, porque si usted ve el poema del girasol, se reflejan las flores. El Carmen es un cultivador de flores y las flores han sido el tema de la decoración de nuestras cerámicas. Hablando de las calles, de las calles estrechas o de las calles del pueblo. Cuando habla ese poema Paraíso, sería muy bueno pues mirar en la calle de la Cerámica cómo esos poemas, leerlos con despacio y mirar que sí verdaderamente está reflejando una imagen del Carmen en esos poemas. Y en los escritos uno ve mucho cuando habla de la máscara blanca, cuando habla de los caminos polvorientos. Eso es una imagen del Carmen, pero a la vez es una imagen universal, no se queda encasillado en su temática regional. La Universidad de Antioquia le entregó el Premio Nacional de Poesía en 1988 como reconocimiento a su trabajo poético por parte de la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia. Obtuvo el premio a las Artes y las Letras. Murió el 5 de abril de 2002. A mí me causa bastante sorpresa o me maravilla el hecho de que los seguidores de José Manuel Arango, los grandes lectores de él en este momento y estudiosos, sean precisamente los jóvenes. Cuando aquí en esta sala de lectura o en otros escenarios, aquí mismo en la Casa de la Cultura, han convocado para algún homenaje o para la premiación del concurso nacional José Manuel Arango, los auditorios se llenan de jóvenes. Son los jóvenes precisamente los que degustan su poesía. Y al respecto, yo recuerdo que en el momento en el que salió Este lugar de la noche, la primera noticia la tuve yo por medio de Adolfo, el hermano mío, que en ese momento se acababa de graduar como bachiller. Y un día que yo vine aquí, porque yo trabajaba cuando eso en Bogotá, y me encontré con él, venía con el libro, que él lo había comprado, y era maravillado, y me decía, Amanda, pero es que me leía tal poema, me leía el otro, y allí pues se veía como la grandeza. Él, sin ser un crítico literario, era un joven en ese momento y le gustaba mucho la poesía de José Manuel Arango. Después me di cuenta de que es una persona muy crítica, que no traga entero y que a él cualquier poeta no le parece bueno, a Adolfo, el hermano mío, pues
a mí tampoco me parece bueno cualquier poeta. Alguien decía que cuando le preguntaban si había muchos buenos poetas en Colombia, decían, sabemos que en Colombia hay muchos poetas, buenos probablemente no son muchos. Nuestro poeta es de talla mundial, no lo conocemos mucho en el Carmen, desafortunadamente. Es tarea de las autoridades, de los establecimientos de educación, de las casas de la cultura, de todos los estamentos culturales, promover el conocimiento de la obra de José Manuel, para que lo leamos más, para que lo entendamos más, porque es un poeta, no vamos a decir, es de difícil lectura, hay que leerlo, releerlo, y yo he dicho varias veces, reflexionar y discernir mucho para distinguirlo de los malos poetas, que la mayoría somos malos, o trovadores, cancioneros, pero poetas de verdad son muy pocos en Colombia y en el mundo. Y uno de esos grandes es José Manuel Arango. Yo invito a la juventud del Carmen de Lloral a que se adentren en esos poemas, que invitan a eso, a adentrarse. No es a leerlos por leerlos y que yo no lo entendí. Como me decía una vez un prestigioso pedagogo del Carmen y especialista en lingüística, me decía, hombre, es que podrá tener mucha fama ese poeta, pero yo no lo entiendo. Yo no lo leo porque no lo entiendo. Esos son expresiones que no sé con qué base todo un pedagogo diciendo eso. Pero yo les digo lo siguiente, leámoslo aunque no lo entendamos, releámoslo, reflexionemos en sus poemas, discriminemos toda esa poesía bella, toda esa precisión de una palabra puesta en su sitio, que eso es lo que es José Manuel Arango, el poeta de la exactitud, el poeta del silencio porque no es estridente, y nos dice nos describe y nos relata en sus poemas el alma, los sitios, como invitándonos a que nos adentremos, nos hagamos parte de su inspiración y de lo que quiere decir, que la palabra es para decir algo, y él nos quiere decir muchas cosas en una larga conversación eterna, diría yo, que me preguntabas ahora que si van a trascender los poemas, y eso José Manuel Arango siempre trascenderá por la profundidad de su temática. Con esta jornada especial, con esta festividad, homenaje literario, homenaje poético a nuestro gran artista, coterráneo, amigo, José Manuel Arango, concluimos Retratos de mi Tierra, agradeciendo también en nombre del pueblo carmelitano todos los esfuerzos, las tareas que han realizado personas, instituciones, entidades por conmemorar esta fecha del aniversario de su muerte, 10 años, 2002-2012, con exposiciones, galerías, con todo esto y más. Agradecemos toda la participación activa que han tenido todos en este homenaje póstumo a nuestro carmelitano José Manuel Arango. A ustedes también un agradecimiento por ayudarnos y compartir ese espacio comunitario Retratos de mi Tierra. Alegría de los sentidos, alegría de los sentidos, un viento áspero y seco que raje la piel. Sobre el muro, 2 naranjas polvosas cuelgan. Sigo el suave declive de la calle. Dentro de pocos días será agosto. Esta luz que come, que duele en los ojos y gasta los muros. Y la tierra es corva bajo la planta, corva como un seno. Declive suave de la calle que lleva, que arrastra.
declive no advertido de la vida.